para la China, Gonzalo, porque allá está el presidente Gustavo Petro con varios de sus ministros y se ha cuestionado mucho o debatido por lo menos esta inclusión de Colombia en la franja y la ruta, que es una política de Estado de China que pues lo que busca es generar mayor presencia a nivel internacional en términos de comercio. Pero realmente a los países que se unen a la franja y la ruta, pues ¿qué tal les va y qué tan beneficioso es? Pues para eso le tengo un invitado muy interesante, Camila, que ha escrito y que ha estudiado esta iniciativa que surge con el gobierno de Xi Jinping por aquel año 2013. Sobre todo surge pensando, Camila, en los países de Asia Central que no tienen salida al mar, y a partir de allí hay una expansión precisamente frente a India o con India. Es una política de básicamente casi que tratados de libre comercio en donde quien estaría beneficiado al final sería China. Pero para entender un poco qué significa esta iniciativa proveniente del lado del gobierno chino, le tengo a Jacob Mardell. Él es periodista británico, se encuentra en Brasil en estos momentos, aunque está radicado en Berlín, y es un experto precisamente en esta iniciativa de la ruta y la franja. Mr. Mardell, thank you so much for being with us here on Blue Radio. Oh, thank you for having me. Le quiero hacer la primera pregunta al señor Martel, y es contándole que Colombia quiere unirse a este tratado de la franja y la ruta, o a este acuerdo, o a este proyecto de la franja y la ruta. Para él, ¿qué tan conveniente es para un país como el nuestro, como Colombia, hacer parte de la franja y la ruta? Mr. Martel, I don't know if you know, but Colombia, our country, it's joining the Belt and the Road Project. And I wanted to know, for you, how convenient is for us, for a country like Colombia, to join that project? I think that joining the Belt and Road is largely a symbolic action. When we talk about joining the Belt and Road Initiative, we're referring to signing a memorandum of understanding, a piece of non-legally binding piece of paper on jointly constructing the BRI. So it's joining itself is a symbolic action. For example, Brazil is not part of the BRI officially, but it doesn't stop lots of Chinese investment in Brazil. So for Colombia to join, it's more of a signal to China that Colombia is endorsing China's worldview, but it doesn't necessarily lead to investment. It's more of a symbolic action. Sí, lo que nos dice el señor Mardell es que esto es más firmar, significa la firma de un memorando de acuerdo, que no necesariamente sea un curso de acción o que signifique que tenga efectos legales, y da, por ejemplo, el caso de Brasil. Él dice que cuando en pues se hace este tipo de pronunciamiento, lo que pasa es que Colombia entra a darle más una seña a China como de aprobación, más que entrar en sí en un tratado. Mejor dicho, que lo que estamos viendo es algo simbólico, de carácter simbólico. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si el país que se une a esta franja, a esta iniciativa, básicamente, mejor dicho, le está dando la espalda a los Estados Unidos. Mr. Mardell, do you think that, for example, Colombia, if joined the strip, is turning back on the United States? I think many countries, for example, Brazil, have not joined for the very reason that they are concerned about sending a negative signal to the US. I mean, as I said, it's a symbolic action, so in concrete terms, I don't think it means much, but it does demonstrate a preference for Chinese worldview. That's the reason I think Italy left the BRI. It's the reason Panama left under pressure from the US, and it's the reason Brazil has been cautious about joining, because it wants to sort of balance relations with the US and relations with China. So joining the BRI, especially at such a late stage when already over 140 countries have joined, I think sends a quite a clear signal of preference for cooperation with China over the US.
Sí, lo que dice el invitado, el señor Mardell, es que muchos países no firman porque efectivamente piensan que eso puede ser un signo negativo o que puede ser mirado de una manera negativa. Dice que, por ejemplo, Panamá, países como Panamá, se salió por presiones, pero que dice pues que ahora unirse, que es tan tarde, es algo que lleva tantos años y que tiene más de 40 países, pues que no cree que tenga pues mayor repercusión. Por eso yo quiero preguntarle a nuestro invitado sobre cuál es el objetivo de China con este proyecto. Si este proyecto, que lleva pues ya muchos años, es para tener una mayor influencia a nivel internacional frente a Estados Unidos. Mr. Mardell, then what is exactly China's objective with this project of the Belt and the Road? Is it a project to achieve greater global power against the U.S. or to expand its power commercially? When they began with this project, what was their purpose? Because knowing their purpose will let us understand how important it is to join the project or not to join it. It's a good question and a difficult one to answer because the Belt and Road Initiative is hard to understand. It's essentially a brand for China's investment, Chinese firms' footprint across the world, China's global vision. There's no strict definition of what the BRI actually is. Everybody has their own interpretation, but there's no official list of projects. There's no blueprint. There's not even an official definition of what constitutes the Belt and Road project. So it's pretty much open for interpretation. It encompasses all kinds of sectors, renewables, port investments. It's pretty much everything and everywhere. But it is a sort of a high-level policy concept for the Chinese. It's written into the Chinese Communist Party constitution. So what you're doing by signing up to the BRI, you're essentially affirming, endorsing China's worldview, China's way of selling itself to the world. And that can be useful if you're looking to encourage Chinese investment because politics and economics are linked in China and in terms of China's investment in the world. But that's essentially what it means. It's a brand for China's footprint in the world and it encompasses pretty much everything, not just the sort of railways and ports that you mostly associate with it. It also encompasses things like cultural exchanges, cooperation on scientific projects. I mean, technically everything is involved in the BRI if you look at the policy papers in Chinese. Claro, es el periodista y escritor experto en la franja y la ruta, el inglés Jacob Mardell, que nos hablaba de pues por qué surgió este proyecto y por qué es importante o no para un país como Colombia incluirnos en él. Mr. Mardell, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you. Thank you very much for having me. Bye. Ana Cristina, ¿qué nos dijo a la pregunta que yo le hacía de cuál era el objetivo realmente de China con este proyecto? ¿Mostrar su poderío mundial frente a los Estados Unidos? ¿O qué es lo que ellos buscan con este proyecto de la ruta y la seda? Que hoy está el presidente Gustavo Petro allá en China diciendo que nosotros nos vamos a unir. Sí, Camila, el señor Mardell dice que es muy buena su pregunta y que esto es más una marca de China, es una manera de mostrar su huella en el mundo. Dice que China se quiere mostrar como una inversión, que quiere mostrarse como una manera de ver el mundo, que este tipo de marcas son más abiertas a como se quiera interpretar. No hay una definición única. Es como estar China en todas partes. Dice que tiene un gran significado para el Partido Comunista Chino, sin duda, y que esto significa de alguna manera apoyar la presencia de China o las inversiones chinas en el mundo. Pero no es solamente la China que uno piensa en la cabeza, que uno suele pensar que es la de los trenes, que también es la China cultural, que también es la China científica. Entonces, eso es lo que nos dice el señor Mardell, que no es solamente pues una única definición, sino que es más como la China decir, esta
esa es nuestra huella en el mundo. Pero mire, Gonzalo, que dentro de las cosas que nos dijo su invitado, nos mencionó que países como Panamá, en donde usted está, sí se salieron de la franja y la ruta, pues para no enfurecer a los Estados Unidos en este choque comercial que están teniendo ambas naciones, a excepción de Brasil, que Brasil nunca vio conveniente pues hacer parte de la franja y la ruta porque dijo esto es como de hacerle una venia a Beijing y nosotros pues somos un país supremamente grande en América Latina que no necesitamos estar uniéndonos ni creemos conveniente unirnos a la franja y la ruta. Bueno, claro, obviamente hay una presión política por parte de los Estados Unidos frente a esta guerra que tiene con China, ¿no? Por demostrar quién es más poderoso económicamente hablando y comercialmente hablando, porque aquí lo que estamos viendo, Camila, es que esta es una especie de plan Marshall chino, ¿no? Esta alianza que hay comercial con países sobre todo mucho más pobres que China, mucho más pequeños que China, una especie de fondo monetario internacional, pero basado en un solo país, ¿no? Yo invierto, construyo, hacemos intercambio comercial, pero al final siempre salgo ganando yo. Está pasando en Perú con la construcción del puerto más grande de ese país, que es de China, en este caso de la naviera COSCO. Ha pasado en Venezuela. De alguna u otra manera, este impulso que dio Xi Jinping desde el año 2013 es básicamente para expandir esa ola capitalista que viene creando China desde hace algunos años con países, repito, mucho más pobres que ellos. Y si uno ve hacia el otro lado del mundo, Camila, yo siento que la Unión Europea también está tratando de pegarse a generar algún esquema parecido. Hay una cosa que se llama Global Gateway, que uno la podría traducir como una puerta global, que es parte de un proyecto de la Unión Europea justamente para llevar tipo de proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del mundo. La diferencia es que la Unión Europea pues está basando en tecnologías limpias, en energías sostenibles, en el sector digital, etcétera, etcétera, pero siento yo que es un poco para hacerle también el contrapeso a China con la franja y la ruta, ¿no? Claro, de hecho, por eso el presidente Donald Trump, pues desde enero de este año planteó esa competencia con China, mandando esa guerra comercial, ahí en los efectos que tuvo con ese Día de la Liberación, peleando también con Europa, pues Europa dijo, nos tenemos que despertar y no podemos estar ahí rezagados de Estados Unidos y de China. Y Gonzalo, yo ayer cuando usted nos contaba los detalles de los acuerdos a los que había llegado China con Estados Unidos, le preguntaba si Trump había ganado o no. Y fíjese que ayer vi un titular de Bloomberg diciendo que sí, que había ganado Xi Jinping y no Trump. Yo le dije, Trump perdió. Y vi el titular de Bloomberg diciendo como Xi Jinping logró que se cedieran desde los Estados Unidos a muchas de sus peticiones, lo que muestra que pues aquí los chinos pudieron llegar a ganar mucho más que los norteamericanos, entre otras porque esto logró lo que está diciendo Jennifer, que Europa se avispara con este anuncio de Trump, y dos, que muchos perdieran la confianza en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con ese punto económico y por eso lo dije ayer. A nivel económico tal vez no esta gracia al final le salió una morisqueta al señor Donald Trump, pero creo que políticamente hablando sí, Camila, puso a China a sentarse a hablar con los Estados Unidos y lo mismo con Europa. Lo mismo pasa con India. O sea, digamos que Donald Trump con esa política revanchista, incluso de presionar antes de negociar, puso a la gente a, ok, Estados Unidos más allá de ser un hermano, es un aliado, es un socio, luego somos amigos. Y yo creo que ahí está la victoria entre comillas de Donald Trump. Además, hay que decirlo, lo decía hace cuestión de minutos, Camila, el tema de la inflación, digamos que le dio un espaldarazo a Donald Trump. Los números se mantienen, incluso son mejores que lo previsto, y digamos que esa guerra comercial que había anunciado ya hace más de un mes no ha afectado al menos la inflación en los Estados Unidos. Nos vamos con las noticias del mediodía para que ustedes se actualicen de lo que pasa en Colombia, en el mundo y por supuesto en cada una de sus regiones.